Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la hora de Bolaños de Calatrava en IMAX Televisión. El programa de hoy vamos a ofrecerles la presentación del libro en el estanque de peces de colores, cuyo autor es el bolañego Rafael Gallego. Pues disfrútenlo. El libro habla de la realidad, habla del sentido de la realidad, y el libro habla de cómo los seres humanos estamos en la realidad, el modo de estar los seres humanos en la realidad, que de entrada es en soledad. Esa idea de la soledad es permanente, es verdad, nacemos solos, absolutamente solos, y nos morimos solos, absolutamente solos. Entonces el libro pues habla de eso, de cómo el ser humano está en el mundo, en esa soledad permanente en la que nos encontramos, y esa lucha por estar con otros para engañar de algún modo esa soledad primaria que es imposible de evitar. En todos los cuentos se habla prácticamente de eso. Prácticamente el tema del sentido de la existencia está puesto en todos los cuentos y en todos los no cuentos, porque hay cuentos con planteamiento, nudo, desenlace, y hay cuentos que son pues otra cosa, diferente. Ese cuento extraño en el que de repente terminas de leer y dices, ¿qué ha contado? Si no ha contado nada, pero que te quedas dando vueltas en la cabeza a algunas ideas que andan por ahí y que vuelven y vuelven, y tú dices, uy, pues a lo mejor esto tiene algún sentido. Y bueno, un poco va de eso. Os quería leer un texto que escribí cuando se publicó el libro, que es un poco viejo, pero me apetecía leeroslo. En contra de lo que creo que conviene, que es hablar, voy a leer. Dice, lo primero que uno se pregunta siempre es si es verdad que hace falta publicar un libro. En el mundo de lo inmediato, ese mundo raro de la posverdad, ¿qué sentido tiene publicar un libro que además no pretende entretener? Y la respuesta es que no hace ninguna falta. Lo que pasa es que hay una necesidad extraña que tal vez tengamos algunos de contar lo que nos pasa y compartirlo. No sé si no será un punto exhibicionista, yo creo que yo lo tengo, o narcisista, yo creo que en mí hay un punto narcisista importante, pero me resulta difícil decirlo. Desde los 20 años he querido ser escritor. Digo desde los 20 porque lo de antes de los 20 no cuenta, porque esas cosas se las plantea uno en serio a partir de una edad. Pero lo curioso es que no he hecho nada por serlo. Siempre he querido ser escritor, cierto. Pero he pasado muchos años de mi vida en los que no he escrito ni una sola línea. Años en los que he dejado de leer libros, de interesarme por la cultura. No te digo ya por la filosofía. He pasado mucho tiempo de mi vida vuelto de espaldas a ese deseo interior de ser escritor, quizá convencido de que no vale la pena. Empecinado en convencerme de que la felicidad está en la ignorancia. Si no sabes que sufres, no puedes sufrir. Pero ha sido imposible. Al final terminas sabiendo siempre que no puedes desenchufarte de lo que eres, y yo soy de esos que prefieren comprender a reprender, de los que prefieren convencer antes que vencer. También en reflexivo, convencerme antes que vencerme. A pesar de haber vivido tanto tiempo vencido por la inercia, me reconozco en el que sabe que está sufriendo y me revelo en el sentido de que aparece la reflexión para sacarme a flote. Supongo que es por eso por lo que he empezado a publicar tan tarde mis trabajos, porque nunca he tenido la ambición de hacer realidad mis deseos.
Y eso que me doy cuenta de que solo escribiendo me siento bien. Y lo tremendo es que soy consciente de que ya está todo escrito, que escribir algo nuevo es reescribir algo que ya ha sido escrito. Perdón. En el estanque de peces de colores es una colección de relatos que están escritos a lo largo de todos esos años de no escribir, porque a pesar de no ser escritor siempre he seguido escribiendo. Algunos de ellos los escribí cuando todavía pensaba que podía serlo, escritor, se entiende, y se les nota esa pretenciosidad de la inocencia. Otros, la mayoría, han ido surgiendo a lo largo de los años como frutas que caen de un árbol de puro maduras, como esos brotes que le salen a las patatas olvidadas en la despensa, esa vida que está dentro de lo que hemos abandonado y que pugna por salir de cualquier modo. Muchos de esos relatos han venido así, impulsados por mi propia vivencia interior, mi necesidad reprimida de pensar el mundo. Finalmente, tengo que reconocer que hay algunos de ellos que han sido escritos desde la voluntad del escritor, desde la idea de construir un relato para pintar un instante, para dibujar un momento y repensarlo, repasarlo, repescarlo y contárselo al lector. En el libro los cuentos no siguen un orden temporal, tampoco un orden temático. Lo curioso es que se han acomodado en esa disposición y me parece que es imposible ordenarlos de otro modo. Es un poco una cosa que me pasa muchísimo, como que yo qué sé, vas viendo que las cosas se colocan donde deben en cada momento y cuando tú necesitas hablar con alguien aparece y lo único que hay que hacer es estar atento y saber que tienes que estar atento a esas cosas. Bueno. Es como si hubieran cobrado sentido, dispuestos así, y se van desarrollando en ellos todas mis obsesiones. ¿Cuáles son? El sentido de la existencia, le he puesto ahí cotidiana, la moralidad y la inmoralidad como elementos de la misma realidad, la imposibilidad de pretender que la perspectiva propia sea la única correcta en la interpretación del mundo, la fragilidad de la vida, el saberse en casa. La idea de que somos pececillos de colores nadando sin cesar en un estanque de aguas turbias. La historia que recoge en el estanque de peces de colores se puede leer para el entretenimiento, pero también se puede disfrutar de otra manera, de una manera más profunda, más reflexiva, más, como decía Miguel Ángel, leyendo, releyendo, volviendo a leer. Bueno, esto de presentar un libro en Bolaños es una cosa que a mí me parece obligada. Yo necesito contaros estas cosas, necesito estar en casa, necesito estar con vosotros. Yo no puedo no hacerlo, no puedo no hacerlo. Bueno, vamos a hablar un poco de esas obsesiones que dice. Una de las obsesiones que aparece es la radio. El origen de la publicación de este libro está en la radio. No sé si sabéis que hago una columnita todos los viernes para Radio León y un día en un acto en el instituto estuvo el pintor Modesto Llamas, que es un pintor bastante famoso, que es de allí de León, que dice, yo solo pinto lo que me sale de los pinceles. Dice así como muy señor ya de 90 años, que es un personaje muy... A mí me hizo pensar mucho porque pudiendo haber sido un gran pintor, un pintor de fama internacional seguramente, porque es muy buen pintor, eligió su vida en León, con su familia, con sus hijos, y eligió eso en lugar de ser un gran pintor. Decidió no ir a París, no ir a Madrid, no ir a ningún otro sitio y quedarse en casa con su mujer y con sus hijos. Y entonces yo escribí un artículo a propósito de eso, ¿no? de esa genialidad doble de ser un pintor genial y renunciar a la fama y al dinero por la felicidad, ¿no? Me parece una elección bastante sabia. Y le escribí un artículo y lo oyó y le gustó, ¿no? Y me dijo, pues mándame si tienes más cosas escritas y tal. Y entonces le mandé esta colección de cuentos. Bueno, esta no exactamente, una parecida, porque hay cuentos que se han escrito después de aquella conversación. Entonces se lo envió a un catedrático de literatura y se lo envió a un crítico literario del Diario de León para que hicieran un análisis serio de si eso valía la pena publicarlo o no. Y resulta que los dos dijeron que, claro, que había que publicarlo. Y a mí eso me sobrecogió, porque yo pensaba que las cosas que yo escribía, pues como que estaban pues bien para mí o para la radio pero no imaginé nunca que
que un catedrático de literatura, sin saber nada de mí, sin saber nada de nada, simplemente porque sí, y un crítico literario dijeran que aquello tenía un valor en sí mismo, un valor literario, con independencia de que seamos amigos y nos queramos. Me pareció una cosa curiosa. Entonces, la radio es el medio en el que yo he estado trabajando a este nivel de la literatura durante muchísimos años, y para mí la radio era el medio natural, digamos, ¿no? Y ese salto al libro me parecía un poco difícil para mí. Además, no pasa nada, Ángeles. Además, la importancia de la radio, fijaos, que viene de los tiempos de Aristóteles. Aristóteles dice que la radio es lo más... no había radio cuando Aristóteles vivía. Espera, no había radio. En el siglo II... No había. No, pero sí que dice que el hombre, de entre los seres vivos, es el único que tiene voz. Y distingue del resto de los animales porque el hombre es el único que tiene voz. Y lo dice así, voz. Lo que pasa es que eso luego se ha traducido como que el hombre es un animal racional. Pero él lo que escribió fue que el hombre es el único entre los seres vivos que tiene voz. Y a mí eso me parece que es hablar de la radio. Porque cuando tú ves la tele, cuando tú estás viendo las imágenes, entonces estás viendo lo otro como algo ajeno, como algo que no te pasa a ti. Y yo creo que eso es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, que nos hemos distanciado de la realidad porque la hemos puesto en la tele. Pero en cambio la radio te habla de tu soliloquio interior, de eso que decía Machado, de converso con el hombre que siempre va conmigo, ¿no? Esa idea de ese soliloquio interior, ese permanente hablar con uno, ¿no? Y como que la radio está ahí, es esa voz interior. Yo me acuerdo muchos días, además, mamá, de cuando estábamos allí en casa, de la radio de la abuela, allí puesta en aquella cocina, y me acuerdo muchos días de cuando se salían las mujeres al patio a escuchar Lucecita, y sí, me acuerdo, estoy viendo la luz del sol estoy viendo la luz del sol de la tarde, de la siesta, de esa hora de esos días de invierno que sale el sol, estoy viendo la luz del sol en el patio de Cantos de la Morena contra la pared encalada. Estoy viendo esa situación y estoy escuchando a las mujeres hablar de lo que le pasaba a Lucecita. Y era como que Lucecita paraba el mundo, ¿no? Pero eso no se ve como cuando ves una serie de televisión, como cuando ves una telenovela, porque la telenovela es lo otro. En cambio, Lucecita era algo de nosotros. Yo ya me meto en el grupo de las mujeres que estábamos allí, porque yo, y lo recuerdo muchas veces. Por eso para mí la radio es algo muy, muy importante, ¿no? Y ese soliloquio interior, en un relato que pongo en primera persona, pues a propósito de una anécdota que contó Iñaki Gabilondo un día, que no sé si era verdad o no, dice: has cruzado el garaje hasta tu coche sin volver a pensar en nada, encendiendo mecánicamente la luz, sujetando el ligero equipaje que te acompaña. Vas a emprender un viaje y has guardado el beliz en el maletero, te has sentado en el coche y has encendido la radio. La radio, también la radio, siempre la radio y las preguntas, el ruido del coche, la puerta automática de salida, el escaso tráfico, las calles de Madrid un poco más animadas que lo habitual a estas horas tan tempranas del día. Hoy es sábado, viernes aún para los grupos de chicos jóvenes que coinciden contigo en los semáforos rojos. Tú emprendes viaje, ellos buscan el penúltimo bar, tal vez ya la retirada temprana. Temprano, tan temprano. Piensas que hay palabras que van con uno, palabras que le explican a uno. Temprano, madrugar, preguntar, saber decir lo que se sabe, también saber callar lo que se sabe, lo que sabes. El soliloquio de la radio, ese soliloquio que está con nosotros, lo que sabes. Bueno, eso es de Calamocha, que es ese relato. Bueno, no voy a ir por todos los relatos tienen un disparo, vienen de algún sitio. Otra obsesión, lo oscuro, la muerte, los elementos mágicos, el hombre lobo, los vampiros. Los vampiros son recuerdos del cine de la Carmen, son historias viejas
de prendas que se mueven en la huerta, en la oscuridad, de sustos que nos daba el tío Dani, historias de Lovecraft que nos contaba y que nosotros no sabíamos, cuando no sabíamos que eso podía existir, él lo sabía porque él lo sabía todo. Y entonces Dani te contaba aquellas historias y Wendigo, Wendigo, ¿no? Es un poco todo eso, ¿no? Y aparece por todas partes en el libro. Aparecen los vampiros, aparecen el hombre lobo, pero aparece demudado, aparece removido, aparece mezclado, aparece raro. El modo en el que comprendió que los sueños del hombre lobo no eran como los de los demás hombres es indiferente. Basta saber que se lo confesó el propio licántropo en una noche de marzo, cuando la luna, que había estado llena 2 noches atrás, se levantaba en el horizonte por detrás de las torres de la Catedral de Astorga, que iluminadas escondían su secreto, su extraña condición de torres gemelas construidas de distinta piedra, señaladas con distinto color, orientadas a distintos vientos. Los vampiros, el hombre lobo, una y otra vez, esa magia, elementos que tienen que ver con mi propia historia, seguramente. Por eso que quizá este libro lo que está hablando es de quién soy yo, cómo me explica. Por eso habla mucho de los escenarios míos, de mi vida, Bolaños, inevitable Bolaños, mi sensación de... Esta mañana, cuando me he sentado a escribir estas notas para contaros hoy de qué va el libro, me he subido a la habitación que mis padres hicieron con tantísimo esfuerzo porque el niño quería un sitio como ese, y ellos se esforzaron porque eso existiera, y es un lugar mágico esa habitación, sin duda. He pasado horas y horas mirando los tejados en esa ventana, horas y horas escuchando discos de, pues yo qué sé, de Víctor Jara, de Pablo Guerrero, de las cosas que me gustaban de aquella época, de Hilario Camacho, que me ha gustado siempre tanto, y escuchaba esas músicas y miraba el tejado y escribía y leía. Era ese sitio que para mí es tan especial. Hoy me he ido allí, me he sentado allí para escribir estas notas. Y además me he sentado... Bueno... que están felicitando a mi tía. No. Entonces me he sentado ahí, y además me he sentado en la mesa que me regaló mi tío Rafa cuando se murió, y me he sentado en su silla donde él estuvo tantas veces sentado, ¿no? Y he estado allí porque la he subido allí, y de repente me sentía tan dentro de mí, tan como que esto es lo mío, este es mi sitio. Ese desván aparece en... ¿Dónde está? Que lo busque. Color azul, está aquí. Gracias. Aparece en un cuento que se llama Ahora, en el que se describe lo que yo sentiría ante la muerte de mi hija, que no se ha muerto. Pero para escribirlo utilicé lo que sentí cuando tenía 14 años y pensé que se había muerto mi padre. No el día que se murió mi padre, sino el día que yo pensé que se había muerto mi padre. Y yo tenía 14 años. Y utilicé muchas de esas emociones. Y por supuesto, eso empieza en el desván. Ahora, María, en este desván mal construido, se oye cómo el viento trae la lluvia desde el mar. Los tejados permanecen quietos por encima del mundo, y allá abajo se intuye un hormigueo de gentes que en realidad no existen. Es el escenario, pero bueno, hay más escenarios. Está Madrid, está Galicia, está León, por supuesto, pero La Bohardilla como escenario inmediato. El propio lenguaje como escenario, la ironía que se utiliza permanentemente, las moscas, tantos que me habéis dicho que las moscas, ¿qué pasa con las moscas? El ojo de vidrio, las pruebas psicotécnicas, esas pruebas psicotécnicas que dices, ¿pero qué es eso de las pruebas psicotécnicas? Bueno, es pura ironía, es el propio lenguaje como escenario de la obsesión, de mi obsesión. Es una autorreferencia permanente. Si os fijáis,
La frase que ha leído Miguel Ángel, la última frase, es una autorreferencia. Permanentemente hay autorreferencias. Los personajes sobre todo femeninos, personajes femeninos muy en primera persona, que son muy fuertes, muy potentes, porque yo soy muy femenino y me gusta serlo, me gusta ser muy femenino y lo soy, pero sobre todo porque las mujeres, mi madre y pues mi mujer, bueno, mi exmujer, mi hija, mis hermanas, mis mujeres, son mujeres fuertes, mujeres poderosas, con las que me gusta estar. Bueno, mujeres, personajes femeninos muy poderosos, están en el libro permanentemente. Yo soy esas mujeres. Y dice Luisa que siempre está la muerte. Bueno, eso lo escribió Cortázar hace un montón de años. Dijo, al final está la muerte. Pero no hace falta ser muy listo para escribir eso. Al final está la muerte. Y entonces, como al final está la muerte, y la muerte es elemento fundamental, la muerte es, para mí, el acto más importante de la vida, como acto de la vida, como último momento de la vida, pues la muerte está permanentemente en todas las historias. La cosa es, ¿quiénes son los que están muertos? A ver si va a resultar que los que estamos muertos somos nosotros que pensamos que estamos tan vivitos. A ver si va a ser que los muertos somos nosotros. ¿Ya? El primer libro que yo leí seriamente, seriamente, fue Pedro Páramo. Y claro, pues en Pedro Páramo lo que pasa es que los que están vivos son los muertos. Y el segundo libro que leí muy seriamente es La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, que está muy presente en esta historia. Carlos Fuentes anda siempre por el libro. En todo el libro hay muchísimas referencias a Carlos Fuentes. Hay referencias a Woody Allen, otra vez el cine de la Carmen, aquella película, ¿cómo se llamaba? Las últimas horas de Boris Grushenko, ¿era? Como Grushenko, no me acuerdo cómo se llamaba, aquella película de Woody Allen que hablaba de eso. Yo la vi demasiado joven en el cine de la Carmen, a mí aquello me impactó. Y la obsesión de Woody Allen por la muerte. Woody Allen está todo el rato ahí, claro. Es una obsesión, es una referencia permanente. Debajo de todas las historias hay 55 años de vivencias y de cosas que has leído y que has oído. Hay canciones, hay poemas explícitamente mencionados, hay poemas escondidos, hay letras de canciones explícitamente mencionadas, hay letras de canciones escondidas, hay permanentes autorreferencias, ¿no? Y el propio libro está escrito en autorreferencias, como decíamos de la última frase, pero también, por ejemplo, como se dice aquí en el libro, en el trozo este de La niebla. Fijaos que en este párrafo que dice, la niebla, lo de las moscas, la niebla, todo eso, dice, la niebla se hace también en aquella casa de Monforte, que más arriba ha sido descrita como esa que está ya casi en el camino viejo que lleva a las viñas. Cualquiera que conozca Monforte podrá hacerse una idea de lo que estamos diciendo y, pensándolo bien, a los que no lo conozcan prácticamente les dará igual, porque ya se habrán imaginado cómo es la casa con el solo detalle de mencionar que está casi en el camino viejo que lleva a las viñas y que tiene un sótano en el que se guardan las moscas en el invierno mediante un complicado sistema de cajas comunicadas por tubos de cristal, y en la que, por si fuera poco, y por las últimas noticias que hemos tenido en el párrafo anterior y en las que se abunda al comienzo y al final de este, se hace la niebla. Permanente autorreferencia, pura ironía, puro desencaje, solamente para descolocarte un poco y que te pares a pensar, nada más. Pues después de ver esa presentación del libro En el estanque de Peces de Colores, cuyo autor es el bolañego Rafael Gallego Díaz, pues estamos con el propio autor, bueno, para que nos cuente en primer lugar, bueno, pues en qué consiste este libro. Bueno, pues es una colección de relatos cortos, algunos son con una historia muy clásica de planteamiento nudo, desenlace, un cuento como están los cánones, y otros son un poco más
Bueno, pues vamos a decir experimentales, si es que esa palabra se puede utilizar aquí en este sentido. Aparecen historias sin historia, son como brochazos de la vida, brochazos de algún momento concreto que nos traslada a situaciones siempre extremas, siempre situaciones pues quizá trágicas en algún momento, porque está muy en la línea de considerar la existencia como una realidad que nos pregunta casi que cada día, ¿no? El por qué estamos vivos, qué nos pasa, qué es esto de estar vivo, y la muerte como un elemento que recorre prácticamente todas las historias. De nuevo, el pueblo de Bolaños se ha volcado también en esta presentación. Un día también histórico para el pueblo. Pero si es que quieren mucho a mi madre. No, bueno, es que la primera novela, en el estanque de peces, en el estanque de peces de colores. Déjame decirte qué día es hoy. La novela corta que publiqué el año pasado, pues la verdad es que ha tenido mucho éxito. Le ha gustado mucho a la gente de aquí de Bolaños, porque hablaba de cosas muy cercanas, aunque es verdad que ha tenido éxito también a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, y bueno, pues es por eso yo creo que vienen con esa expectativa de disfrutar otra vez de un momento mágico, o han venido, vaya, con esa expectativa de disfrutar otra vez de un momento mágico como el que tuvimos hace 1 año y medio, que parece que no ha pasado el tiempo. Aquí estamos, Roberto, como nada, no has cambiado tampoco tú. Estamos igual. Igual. ¿Por qué el nombre del estanque de peces de colores? Es el nombre del libro iba a ser La necesidad de los cáncamos para las alcayatas, que es el nombre del primer relato, pero bueno, parecía que era un nombre muy poco comercial, ¿no? Entonces el editor decidió que era mejor utilizar el nombre del último de los relatos, que se llama así, El estanque de peces de colores, con la idea de que vivimos en un estanque de aguas turbias y nosotros somos esos pececillos que andan por ahí nadando, pececillos brillantes, con luces que se encienden y se apagan, que andan buscando los confines del estanque, enredando entre las piedras. Bueno, esa metáfora acerca de cómo es nuestra existencia, que digo que es el tema fundamental de todos los relatos, una y otra vez vuelve permanentemente la historia en cada uno de esos relatos a inquirir sobre la realidad de la existencia del ser humano. La verdad que el libro tiene muy buena pinta y para todo aquel que quiera adquirirlo, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, pues en principio en cualquier librería. Si no está en la librería, pues el distribuidor lo consigue sin ninguna dificultad. Está editado por Editorial Eolas, que es una editorial pequeñita, una editorial leonesa, pero que distribuye en toda España sin ningún problema. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y la verdad que estoy deseandito de leerlo. Bueno, no te enredes con las moscas, que todo el mundo anda diciendo, pero bueno, ¿qué pasa con las moscas? Bueno, lo de las moscas es una metáfora, es sencilla, no os preocupéis con las moscas. Muchísimas gracias, Rafael. A ti, Roberto. Y también nos acompaña el señor alcalde de Bolaños de Calatrava, don Miguel Ángel Valverde, que ha estado presente en esta presentación del libro, como siempre, una presentación muy emotiva y además que nos ha puesto el vídeo de punta. Pues sí, la verdad es que ha sido así. Rafael Gallego es una persona muy querida, muy reconocida también en nuestro pueblo, que por avatares de la vida ha tenido que vivir y vive, de hecho, fuera de nuestra localidad, y que este tipo de presentaciones que se basan en el libro que acaba de presentar y que mucho del contenido de ese libro pues tiene su raíz también en sus experiencias vividas en Bolaños, pues hace que todo sea tan emotivo y que nos llegue a todos al sentimiento. Y en este caso, pues yo creo que este libro, En el estanque de los peces de colores, este segundo libro que presenta y también que presenta aquí en Bolaños, pues es un libro que yo recomiendo leer a todo el mundo, que se compone de 22 relatos y que de alguna manera, aunque como siempre con una gran parte autobiográfica por parte del autor, sin embargo son relatos que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar y que nos hacen también disfrutar. Así que ojalá y a este libro que ha presentado aquí Rafael le sucedan otros muchos más, porque yo estoy seguro que él siempre estará dispuesto y deseoso de presentarlos también aquí en Bolaños, independientemente de que la editorial pues sea de cualquier otra parte de España o de nuestro país y que se haga otra presentación en cualquier otro lugar de nuestro país. El alcalde, hay que decir que ya ha leído el libro de Rafael Gallego, y ¿qué le ha parecido? Bueno, es un libro que, como he dicho en la presentación, no es fácil de leer al principio. Hay elementos muy reconocibles y otros no tanto.
y algunas veces esos relatos te invitan a volver a leerlos e incluso a releerlos, como he dicho. ¿Y por qué? Pues porque de cada una de esas lecturas se sacan conclusiones a veces diferentes. De cualquier manera, también, como ha dicho el autor, son unos relatos que algunas veces no hay que entender o hay que comprender, simplemente hay que disfrutarlos. Y yo creo que, como bien él ha dicho también, como cuando uno vuelve a escuchar una música que le gusta, pues el libro, los relatos invitan a volver a leerlos porque se disfruta leyéndolos. Por tanto, es un compendio de reflexiones, de pensamientos, también en torno a la soledad, en torno a la muerte o en torno a otro tipo de referencias que nos hacen, sobre todo cuando se releen, conocernos también a nosotros mismos, algo que yo creo que también el autor ha tratado de hacer consigo mismo. Así que no tengo por más que volver a felicitar al autor y volver, como he dicho antes, a invitar a todo el mundo a que pueda leer este libro de Rafael Gallego. La verdad que Bolaños de Calatrava apuesta decididamente por la cultura. En esta presentación del libro pues es un ejemplo de ello también. Sí, la presentación del libro siempre es un acto de especial relevancia. Cuando ese libro además es escrito por un autor bolañego, para nosotros es de una doble especial relevancia. En este caso no lo edita el ayuntamiento, por tanto tengo que agradecer a Rafael que haya querido presentar este libro aquí en Bolaños. Pero sí sabéis que en otras ocasiones, y de hecho tenemos algún libro, alguna publicación pendiente en torno a un personaje histórico de nuestro pueblo, como es Josico el Bandolero, que se hará en breve. Como he dicho en otras ocasiones, ha sido el propio ayuntamiento el que ha ayudado a editar, a publicar estos libros, algo que hemos hecho y que seguiremos haciendo. Desde el principio nuestra apuesta era apostar por la cultura con B, sobre todo con B de Bolaños, y bueno, aunque en este caso los recursos económicos para la edición no han sido puestos por nuestro ayuntamiento, sí que hemos intentado pues ofrecerle al autor todo lo que nos ha pedido para poder hacer esta presentación. Y yo tengo que decir aquí que tengo que agradecerle al autor el que haya querido presentar este libro aquí, porque sin duda alguna es un acto cultural pues de primera línea, de primera magnitud. Pues muchísimas gracias, alcalde, y también felicidades. Enhorabuena, ayuntamiento. Gracias a vosotros.